Bienvenidos a Tenemos que hablar de la nueva Constitución, un espacio colaborativo entre Radio Universidad de Chile y Tenemos que hablar de Chile, plataforma de diálogo, encuentro e incidencia ciudadana impulsada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este espacio que tenemos cada martes, acá en la segunda edición de Radio Análisis, pero que vamos a ir haciendo algunos cambios para poder entender, informar de la mejor manera posible lo que se está discutiendo en el Consejo Constituyente, pero también mirando las distintas etapas que ha tenido este último proceso. Damos la bienvenida en esta ocasión, a nuestra invitada, que de hecho está presencial, así que ese es uno de los cambios, Francisca Minassian, licenciada en Ciencias Sociales, gestora de Incidencia de Tenemos que hablar de Chile y coordinadora de los diálogos autoconvocados del proceso constitucional reciente. Francisca, bienvenida. Hola Diana, hola Claudia, muchas gracias. ¿Cómo están hoy día en este día prediluvio? Sí, vamos a ver qué va a pasar, si es que llueve o no. Así es. Bueno, esta semana vamos a hablar un poquitito acerca de cómo el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta recoge algunos mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Mecanismos de democracia directa en los procesos de formación y creación de la ley. Y en ese sentido vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3, que es de representación política y participación, en que el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta recoge algunas conclusiones acerca de los procesos participativos que han habido en los últimos años en el país, ¿cierto? Que hubo con el proceso que hubo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en el proceso de la Convención Constitucional anterior en que se llevó a cabo el proceso de iniciativas populares de norma, y también en este proceso participativo en que entraron 31 iniciativas populares de norma a discusión en el Consejo Constitucional, propuestas por la ciudadanía y que consiguieron las 10.000 firmas. Uh-huh. Francisca, hay que recordar también a nuestros auditores que se hizo una recopilación de la participación constitucional desde el año 2016, recordemos, cuando la presidenta Michelle Bachelet impulsó un proceso de discusión y hasta los procesos impulsados por la Convención Constitucional, y que además se entregó como insumo también para expertos y para los consejeros. Así es. Como les contaba, el anteproyecto de la Comisión Experta, en esta ocasión, sobre el que está trabajando el Consejo Constitucional, ¿cierto? Que estamos en proceso de discusión y votación de enmiendas, recogió esta demanda ciudadana en base a las experiencias anteriores, incluye algunos mecanismos de democracia directa como son la iniciativa popular de norma, la iniciativa de derogación o iniciativa derogatoria de norma, los foros de deliberación y algunos referéndums a nivel local y a nivel regional, ¿cierto? Sí, porque aprovechamos también de comentar a nuestros auditores, auditoras, a quienes nos ven, es que la idea que en esta nueva etapa, si podemos decirlo así, del espacio, de este espacio colaborativo, es poder concentrarnos en alguno de los temas que están hoy día en debate, mirar, por ejemplo, cómo quedó en el anteproyecto, cómo se está discutiendo actualmente, si esos temas estuvieron presentes o no en las iniciativas populares de norma que obtuvieron firmas, por ejemplo, y que van a ser debatidas, y por eso que hoy día estamos mirando en particular lo que pasa con esta participación ciudadana. Y de hecho, en la semana recién pasada estuvo en la tabla de discusión de la Comisión de Sistema Político. ¿Con qué nos encontramos ahí? Así es, Diana. Una álgida discusión acerca de los mecanismos de participación ciudadana que contiene el anteproyecto en la Comisión de Sistema Político. Y ahí es súper interesante ver cómo los mecanismos de participación ciudadana fueron altamente valorados. Estos artículos que están en el capítulo 3, desde el artículo 46, 47, 48 en adelante, fueron muy valorados en los mecanismos de participación ciudadana de este proceso constitucional. Es decir, podemos ver cómo la ciudadanía, ejerciendo una democracia un poco más directa, también valora que estos existan en la formación y en la creación de las leyes. Y acá hubo una discusión súper intensa entre los consejeros y consejeras de las distintas bancadas acerca de estos mecanismos. Sí, porque ahí surge la pregunta, Francisca, si es que finalmente debe ser o no vinculante la participación ciudadana. Así es, hay una enmienda del Partido Republicano que propone que solamente sea consultiva, y así lo reafirmó también la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia. Y así se estuvo debatiendo al respecto, hubieron distintas opiniones de distintos consejeros y consejeras acerca de si debe ser vinculante o si debe ser consultiva únicamente. Si tenemos por ahí, si les parece, escuchemos a la consejera Jessica Bengoa de Convergencia Social,
quien habla de esta demanda ciudadana por participación y espacios de democracia directa. Y seguimos repasando algunas de esas impresiones. Yo diría que hay una queja compartida de diversos ciudadanos respecto a que muchas veces el Estado hace como que consulta, o en realidad consulta, pero después en el momento de elaborar ya sea la política pública o la gestión propia, el mecanismo finalmente no es vinculante. Claro, así es. Esta queja o esto que plantea la consejera Bengoa fue algo que también fue muy discutido durante las sesiones de la comisión experta, algo muy interesante en que hay distintas opiniones y finalmente se decidió consagrar la participación ciudadana en un capítulo y también en estos distintos mecanismos. Entonces, algo muy particular en una democracia más bien representativa, que es como la entendemos hoy día, consagrar esta participación más directa. Y la iniciativa popular de ley, por ejemplo, que está consagrada en el artículo 47 del anteproyecto, que pide que un grupo de ciudadanos, o que da la oportunidad que un grupo de ciudadanos equivalente al 4% del padrón electoral puedan proponer una norma, es algo muy nuevo y innovador para la ciudadanía chilena, algo que no conocemos, algo que no hemos ejercido propiamente tal, conocemos más bien la democracia desde que vamos a votar por nuestros representantes. Pero o los plebiscitos comunales, claro, que ahí los vinculantes no necesariamente está sobre la mesa, sino que más bien el acto de opinar sobre algo más territorial. Sí. Escuchemos otros audios que se dieron durante la discusión ahí en el Consejo Constitucional, en este caso el exministro de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, integrante también de la comisión experta, Juan José Ossa, quien destacó la posibilidad de que convivan espacios vinculantes con consultivos. Porque arriba se establece un bolsón, una regla general sobre que la participación ciudadana es obligatoria pero consultiva, y luego, de forma excepcional y con rango constitucional, para ciertos casos muy precisos, es vinculante, justamente porque compartimos que se ha querido proteger la democracia representativa y en definitiva son los representantes los que tendrán que ver qué peso le dan a la información consultiva que le han entregado los ciudadanos. Súper. Claro, ahí, como decía el exministro, existe este debate y existe esta contraposición de ideas entre los distintos grupos, distintas bancadas, y también el ethos con el que viene cada bancada de si es que debe ser vinculante o únicamente consultiva. Y eso es algo que también desde la Secretaría de Participación Ciudadana vimos mucho. Las personas nos preguntaban mucho, en particular en los diálogos autoconvocados, por ejemplo, que es el mecanismo que me tocó coordinar a mí. Nos preguntaban, bueno, pero ¿qué va a pasar con este diálogo que estoy realizando? ¿Va a ser consultivo? ¿En qué va a incidir? En ese sentido, claro, existen estas distintas opiniones. Y ahí también es interesante ver que desde la ciudadanía también existía la preocupación porque la participación ciudadana o estos mecanismos tuvieran algún control cuando lo que se propone va en contra de lo que dice el marco legal, el ordenamiento jurídico, es decir, si se está proponiendo una propuesta, una iniciativa popular de ley que va en contra de algo que ya está legislado, ya está regulado, o en contra de algún aspecto técnico. Esas preocupaciones también aparecían en la ciudadanía y que son aspectos que también se pueden tomar en cuenta a la hora de debatir sobre la democracia representativa o democracia ciudadana participativa. Francisca, estaba mirando también acá, lo habíamos revisado lo que teníamos pensado para hoy, porque claro, ya están estas enmiendas en discusión y está la iniciativa derogatoria de ley, una de las normas de consenso que la comisión experta aprobó e incluyó en el anteproyecto, y invitamos a escuchar en este caso a la consejera republicana, hoy presidenta del Consejo, Beatriz Evia, quien cuestionó que para derogarnos se exige un proceso con más requisitos, como en el caso de la iniciativa de ley, por lo menos esa es su postura, y de ahí vamos a revisar que también esto revela algunas diferencias. Vamos con ese audio. ¿Por qué respecto a incorporar nuevas leyes o normas se contempla un proceso que pase por el Congreso y siga el proceso de formación de la ley tradicional? Y respecto de la derogación de una norma que puede tener un impacto mucho mayor
sin ningún análisis del impacto regulatorio, impacto económico, impacto enorme que pueden tener las normas, pase directamente a un plebiscito. Claro, así es. La iniciativa derogatoria de ley en particular se regula en el artículo 48 del anteproyecto. Y aquí la bancada republicana propuso una enmienda para suprimir este artículo y en ese sentido otras bancadas, por ejemplo la UDI, proponen reemplazar algunas partes de esta norma en que, por ejemplo, al final se hace un referendo y ellos proponen que sea el Congreso Nacional quien finalmente decida qué es lo que ocurre con esta iniciativa de derogación de ley. Que esta iniciativa de derogación de ley se puede realizar durante los primeros 60 días posteriores a la aprobación de una norma y tiene que ser por lo menos un 3% del padrón electoral de la ciudadanía quienes apoyen esta iniciativa de derogación. Entonces ahí esta enmienda está un poco en tensión porque si bien la bancada republicana propone suprimir el artículo completo, bueno, la UDI dice podemos reemplazarlo, podemos decir que sea o decidir que finalmente sea el Congreso quien decida acerca de la derogación de esta norma. Sí, bueno, también hay más reacciones respecto de esto porque habló el comisionado experto de Evópoli, Sebastián Soto, quien explicó por qué se decidió apoyar esta norma desde los partidos de oposición al gobierno. Finalmente me parece, la filosofía de una norma como esta, es que al legislar hay una conexión con la ciudadanía que en ciertos casos muy específicos pueda reemplazar incluso al legislador. Claro, porque lo decíamos, este fue un tema que estuvo ahí en la comisión de expertos, integrante Sebastián Soto, y por lo mismo también se escuchó a Antonia Rivas, la integrante de la comisión experta de Convergencia Social, que además, recordemos, los expertos siguen presentes como observadores, no con derecho a voto, pero sí como observadores de lo que está pasando en el Consejo, y Rivas explica cómo se llegó a un acuerdo para que la iniciativa derogatoria apareciera finalmente en el anteproyecto, porque ellos tenían una postura, pero claro, fueron apareciendo otras instituciones acompañando la idea, así que ella lo explica en el audio. Tenía más impulso desde nuestro sector, pero para construir y aprobar esta norma llegamos a muchos resguardos y a muchas... O sea, no es la norma que nosotros hubiésemos querido completamente, ¿verdad? Y evidentemente se le subió el número de firmas, se le agregó un referéndum, se le agregó al Tribunal Constitucional y una serie de cosas que se fueron armando de una norma que efectivamente terminó siendo una norma de consenso. Entonces yo creo que es importante en la construcción de un proyecto que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una idea y que logramos de alguna manera lograr este consenso en esta iniciativa. Así es, así vemos como hay distintas posturas al respecto, ¿cierto? También existe otro mecanismo a mencionar, que son los foros de deliberación ciudadana que colaboran en la resolución de una materia específica de debate público, sea esta puede ser de alcance nacional, de alcance regional o comunal, ¿cierto? Y ahí existen distintas opiniones, también habría que ver cómo hacer la implementación, por ejemplo, de estos foros de deliberación, porque requiere una infraestructura, requiere recursos también, ¿cierto? Pero desde la participación ciudadana misma, en el mes de la participación ciudadana en que muchos ciudadanos ejercieron la participación ciudadana de manera directa a través de algunos de estos 4 mecanismos que hemos conversado en otros capítulos, ¿cierto?, del programa, sí valoraron hartamente los artículos acerca de los mecanismos de democracia directa y siempre con un énfasis en la educación cívica. Eso es muy interesante. Dicen, sí, me gusta la participación ciudadana, pero tiene que ir acompañado de educación cívica desde una temprana edad. Eso es algo en lo que enfatizan muchísimo. Así que yo creo que eso es algo que podemos aportar tal vez al debate también, que hay una valoración acompañado siempre de educación cívica y que si es que debe ser consultiva o vinculante es algo que se decidirá en la votación de las enmiendas, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a hacer un seguimiento de aquí hasta que termine el proceso junto a Tenemos que hablar de Chile. Francisca Minassian, licenciada en Ciencias Sociales, gestora de incidencia de Tenemos que hablar de Chile, además coordinadora de los diálogos autoconvocados del proceso constitucional. Gracias por haber venido esta tarde y te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Claudia y Diana. Nos vemos. Buenas tardes.